la Humane Vitae de Pablo VI, el Evangelium Vitae de Juan Pablo II y el Dominum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe son unos documentos conciliares valiosísimos que nos hablan de una nueva cultura de la vida. Quisimos saber qué entiende la gente por cultura de la vida. Entonces salimos a preguntarles a algunas personas qué es eso de cultura para la vida. Vamos a ver. No estoy segura en realidad para dar una respuesta precisa. Sin embargo, en lo que tengo idea de cultura y vida, me habla de la formación, preparación y de la manera de vivir una vida íntegra, la trascendencia de ella. Promover hábitos de cuidado del entorno, promover la cultura de amarnos a nosotros mismos y de amar y respetar la vida desde todo momento. Bueno, yo creo personal que la cultura, la vida son los valores que le enseñan a uno los padres desde la casa, ¿sí? Ahí donde uno se empieza a formar profesionalmente, familiar, todo lo que es relacionado también con los estudios, todo lo que usted aprende cada día, eso es como la cultura y como los principios que uno tiene que tener como persona. El capítulo 1 de la Humane Vitae de Pablo VI tiene 4 temas fundamentales. El enfoque del problema, refiriéndose a cuál es la situación, el análisis que ocurre de la amplia demografía por el que el sistema y el Estado quieren imponer absurdos como los anticonceptivos o la planificación. También habla de la competencia del magisterio, qué papel tiene el magisterio en la ayuda de la población. Hay unos estudios especiales que son muy interesantes porque muestra cómo la defensa de la ley está por encima de cualquier cosa. Y finalmente la respuesta del magisterio, que tiene que ver con las disposiciones que la enseñanza de la Iglesia promulga obedeciendo al Santo Padre para preservar la ley divina por encima de todas las cosas. En el capítulo 2 de la Humane Vitae vamos a encontrar 9 temas interesantes. El primero, la visión global del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué fue creado? ¿Cuál es el fin de su creación? Un segundo tema que es el amor conyugal, que es cómo la relación de pareja, siguiendo un objetivo y un fin del matrimonio, puede concebir vida. Tercero, la paternidad responsable. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres de ese legado que Dios nos ha dado? Cuarto, la naturaleza y los fines del matrimonio. ¿Para qué fue creado el matrimonio? ¿Cuáles son los principios fundamentales del matrimonio? Quinto, la unión y la procreación. Somos establecidos como esposos para unirnos en una sola carne y procrear y generar vida. Y no solo generar vida, defender la vida. Sexto, la fidelidad al plan de Dios. Dios ha estructurado para nosotros un plan de vida que nos da salvación y tenemos que ser fieles a ese plan. Quinto, ¿cuáles son las vías ilícitas de regulación? Hay muchas vías que no son permitidas para regular los métodos, como los anticonceptivos, como el aborto, etcétera, etcétera. Pablo VI nos da una amplia versión de por qué los métodos anticonceptivos son malos, porque en vez de promover la vida o planificar, lo que hacen es destruir la vida. El tema siguiente es la licitud de los medios terapéuticos, cómo sistemas quirúrgicos pueden ayudar a las mamás a salir adelante sin comprometer la vida del bebé. Y finalmente, las graves consecuencias de la anticoncepción. Una de ellas es las trombosis venosas que les ocurren a las mujeres o el cáncer. De modo pues que este capítulo 2 es bastante interesante porque nos presenta una visión muy completa. Digamos que enfoca el porqué del desarrollar esta encíclica para ayudar a la gente de los esposos a proveer y a cuidar la vida. En el capítulo 3 también hay 9 temas. ¿Cuál es el primer tema? La iglesia madre y maestra, que es guía de todo el proceso de acompañamiento con los fieles. El siguiente tema es observar y cumplir la ley divina. La ley divina está por encima de todas las leyes, prima sobre cualquier cosa. Un siguiente tema muy interesante es el dominio de sí mismo. Da algunos parámetros y bases sobre cómo abstenernos, sobre cómo cuidar nuestra pureza. Que da pie al siguiente tema, que es la castidad, cómo trabajar la castidad en pareja. También hace un tema siguiente que es el llamado a las autoridades públicas, entre eso a los hombres de ciencia,
a los esposos cristianos, a los médicos y personal de la salud y finalmente a los sacerdotes. ¿Para qué hace estos llamados pastorales? Para que aprendamos a promover el evangelio de vida, para que promovamos la vida y defendamos la vida delante de todo el mundo. En la Humane Vitae nos da luces valiosas sobre lo peligroso que son los anticonceptivos, el aborto y la eutanasia. Estamentos que trabajan todos en una cultura de la muerte. Nos invita a trabajar para promover cultura de la vida, para defender la vida como un don, regalo de Dios. Han sido muchos los santos padres que han trabajado por la defensa de la vida. Entre ellos Juan Pablo II, en una encíclica bellísima que se llama Evangelium Vitae. En esta encíclica el Santo Padre Juan Pablo trabaja 4 capítulos. El primer capítulo es las amenazas de la vida humana y hace una similitud con el Génesis donde Caín mata a Abel su hermano. Establece que es la violencia la raíz del mal. En ese capítulo Juan Pablo nos habla de que Dios no deja impune el delito y de que el Estado pretende violentar la vida que se está naciendo, que se está produciendo. Se basa en que hay muchos habitantes en el planeta y por lo tanto hace una propuesta de aborto y anticoncepción que es refutada por el Santo Padre. En el capítulo 2 habla del mensaje cristiano sobre la vida. Entonces nos habla que Cristo da vida en abundancia, que la vida es un bien, que Jesús dignifica la vida y habla de los fines del matrimonio. En el capítulo 3, la importancia de la ley de Dios, guardar los mandamientos, nos habla que la ley ordena la vida humana, que la vida humana es sagrada, que el aborto es un delito abominable y que la eutanasia va contra la ley. Y en el último capítulo, en el capítulo 4, entonces se refiere a la creación de una nueva cultura de la vida. Todo lo que el Estado quiere promover es cultura de la muerte. Entonces el Santo Padre nos promueve a trabajar una nueva cultura de la vida. ¿Qué es esa cultura de la vida? Es defender y promover la vida, es anunciar el evangelio de vida, es celebrar la vida, es ver que la familia es el santuario de la vida que Dios ha estructurado para su plan y es vivir el cambio cultural, siempre defendiendo la vida. Dominum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe nos habla de lo peligrosa que es la fecundación in vitro, puesto que favorece la manipulación de embriones humanos, algo que va contra la verdadera acción del acto conyugal como tal. Por lo tanto, la manipulación de embriones humanos está siendo rebatida y no es aceptada por la Dominum Vitae, que es una instrucción hecha por la Congregación para la Doctrina de la Fe, trabaja 3 temas importantes: los embriones humanos, la intervención en la procreación humana y la moral y la ley civil. En el primer tema, el de los embriones humanos, el ser humano debe respetarse desde su condición. Ojo, desde que está establecido el cigoto ya hay vida. Y no está de acuerdo con la manipulación de embriones con fines de lucro. En el tema 2, que es la intervención en la procreación humana, hace un completo detalle entre la fecundación artificial heteróloga y la fecundación artificial homóloga. Llama la atención especial que recalca que la fecundación in vitro promueve la manipulación de embriones y por lo tanto va contra el acto conyugal en sí como tal. Y la moral y la ley civil, el Santo Padre nos habla de que es importante la aplicación de la ley siempre y cuando se respete la vida y que el acto conyugal prima por encima de cualquier cosa. De este tema tan interesante de cultura de la vida podemos hablar muchísimo tiempo. Hay algunas conclusiones que nos llaman la atención para que las repasemos un momentico. Primero, la vida humana es sagrada e inviolable, es decir, es una manifestación del amor de Dios, por lo tanto, tenemos que guardarla y respetarla. Y la ley de Dios está por encima de todas las leyes. Dios ha sido primero, será primero, es el dador de vida, por lo tanto su ley se mantiene por encima de todas. El acto conyugal es la base de la acción procreativa de los esposos. No puede haber una intervención de un tercero para la procreación. Hay vida desde el momento de la fecundación, por lo tanto la vida debe respetarse. Una vez que se unen óvulo y espermatozoide, se produce la vida.
Los anticonceptivos, la eutanasia y el aborto favorecen la cultura de la muerte en la sociedad. Por lo tanto, los cristianos debemos trabajar fuertemente para ir contra eso y promover una verdadera cultura de la vida. La Iglesia está comprometida con la promoción y defensa de la vida, con el apoyo a los esposos y a los fieles, y con la predicación del Evangelio de la vida. Por ser madre y maestra, ella es guarda del magisterio y de la fe. La fecundación in vitro hace posible formas de manipulación genética, como dijimos anteriormente, de embriones humanos, contrarios a la dignidad de la persona humana, van contra la dignidad de la persona. Y finalmente queremos destacar que necesitamos promover una nueva cultura de vida, promover el Evangelio de la vida y por lo tanto comprometernos a ser multiplicadores del mensaje de Cristo.